Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, todos los días, nuestro curso bíblico. Ahora estamos con el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos mirar un poco esta fundación de la iglesia en Antioquía. En realidad los versículos comienzan ya desde el versículo 19 y vamos después hasta el versículo 26. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia que Dios les había concedido. Él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Bueno, queridos amigos, esta es la fundación, es decir, el inicio de esta iglesia en Antioquía. Aquí le encontramos a Bernabé y le encontramos también a Saulo. Son los dos grandes ejes también de la fundación de varias iglesias. Nosotros aquí estamos retomando algo que habíamos dejado después de la muerte de Esteban, cuando vino toda la persecución. Por eso decía, mientras tanto, los que se habían dispersado. Así como Felipe, que se había también dispersado, fue a fundar otras iglesias, a anunciar a Jesucristo. Cuando pite, a cuando aquí a yepa, oye mostramos yepejicuaya yepa pero jabe, a cuando me nave, upea la ñande yara igual que sea PM, igual que sea ñandea, upeare y ella pues acá que ñajenduque hay que afinar, ¿verdad? El oído para entender y para buscar ese cumplimiento de la palabra del Señor. Llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía y anunciaron la palabra únicamente a los judíos. A pesar de que llegan ya en un país extranjero, ellos no están todavía predicando a los extranjeros
es decir, predicando a los paganos, sino de acuerdo a con aquellos que le pueden entender, es decir, que son los mismos judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia. Oía, y entonces ya te recuerdo mío, mía lleva, y aquellos que quieren anunciar verdaderamente, anunciar la palabra de Dios, anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La misma mano del Señor. Miren, esto es importante, que la mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Muchos creyeron y se convirtieron, pero es esa misma mano de Dios la que les va acompañando. Es esa presencia de Dios. Pero la dice, peña caro vivente, las acuerdos calculantes, las acuerdos hipotantes, las acuerdos no. Aquí entonces es la misma mano de Dios quien acompaña y quien ayuda a ser verdaderamente creyente y se convierta. Se conviertan en verdaderos creyentes. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón bondadoso. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos? Aquí entonces cómo se va limando estas asperezas. El autor sagrado en realidad lo que está buscando es eso, el presentar, el mostrar lo que significa el vivir la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo en autenticidad, ser auténticos. La autenticidad del Evangelio que llama siempre a una relación entre personas. Formación, por lo tanto, de comunidad como tal. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Coabe ahí entonces ya como siempre he dicho, los apóstoles nos dice que es la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu Santo el que va trabajando. Coabe ahí de cierta manera ¿verdad?, la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo que trabaja, pero que trabaja en la comunidad. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Antioquía. Entonces, la mano del Señor los acompaña. Volvemos enseguida con más. Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos en este último día del mes de junio el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego 4 al 5 y luego del 9 al 10 y 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, camina en mi presencia, sé irreprochable. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Después Dios dijo a Abraham: tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado a lo esencial. Desde el capítulo 12 al capítulo 17. Momentos interesantes de dudas, pero también de fortalezas.
caminos de fraternidad, de solidaridad y sobre todo esto fortalecido desde Dios. Algo abeñan de yaro mañana lleva y Abraham ve. Desde ahora vamos a cambiar tu nombre. Porque ya vamos a cambiar tu identidad. Eso quiere decir el cambio de nombre, queridos amigos, queridos hermanos. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos una nueva generación. Somos una nueva vida. Somos nuevas personas. Y eso es lo que nos está diciendo. Abraham. Abraham. Es decir, este que se compromete con el pueblo. Eres padre de naciones. Porque obedecen a la Abraham. Era solamente Abraham y ahora serás el padre de todos los pueblos, de todas las naciones por tu fidelidad, por tu ejemplo de lucha, por tu deseo de formar ese pueblo elegido. Y eso es lo que también hoy el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros. Y desde ahí después viene todo a continuación, porque le dice después, esta será, ¿verdad?, nuestra alianza. Esta será nuestra alianza. Desde ahora ustedes permanecerán fieles a mi palabra. Mirá lo que nos pide el Señor. Queridos amigos, en cualquier lugar donde nos encontremos, y eso sobre todo tenemos que decir de acuerdo al lugar en que vivimos. Si estamos en la política, queridos hermanos, que ¿entienden? No somos dueños y señores de una nación, de un país, de unas personas, ¿entienden? Es Dios el dueño. Ustedes tienen que hacer esta alianza conmigo, nos dice el Señor. Porque ustedes se verán conmigo después. Ya se están viendo con el pueblo. Ahí el pueblo, ¿qué les dice? Hoy alguno me gusta, hoy no gusta ya. Hoy todos sufrían de causa. Y entonces nos dice, esta es mi alianza, querido pueblo. Esta es mi alianza, querido Tendotá. Esta es mi alianza, querido sacerdote. Esta es mi alianza, querido papá. Esta es mi alianza que yo estoy haciendo contigo. La alianza en hacete responsable del pueblo, pero con esa cualidad y esa riqueza ahí donde te encuentras. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré.
tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Esta nueva iglesia dentro de la comunidad de los griegos. Es Pablo y Bernabé, ¿verdad? O sea, mejor dicho, aquí lo encontramos todavía a Bernabé, porque él es el que se dispersa, o mejor dicho, va hacia estos lugares. Entonces dice, se desató a causa de Esteban esta gran persecución. Llegaron hasta Fenicia, Chipre, anunciando la palabra únicamente a los judíos. Anunciando Ñepununabe únicamente a los judíos, los que se habían dispersado a causa de Esteban, o sea, el cristiano en general. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene. Había entre ellos personas paganas, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo que primero estamos hablando con los mismos judíos, pero ahora ya estamos hablando también con otras personas, es decir, aquellos que vienen de otros lugares, originarios de Chipre, de Cirene, de Antioquía. Ellos también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Del autor sagrado, porque todo lo demás son simplemente hechos como para darnos a entender cómo la comunidad se va orientando, va tomando también un rol importante dentro de la misma comunidad, dentro de la misma sociedad. Y entonces encuentran también aquí otros que son paganos, otras personas, pero sin embargo ellos le anuncian también a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. Les anuncia también. Cuestión del judaísmo. Sin embargo, ellos poco a poco los van instruyendo, ellos van anunciando, les van dejando entonces esta forma de pensar, de entender el camino de Dios, la manifestación del Señor. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Aquí también otro pasaje interesante, porque dice que la mano del Señor los acompañaba. La mano del Señor quiere decir la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama hoy en día. Y por lo tanto muchos creyeron y se convirtieron. Y no hay problema.
¿verdad? Aquí entonces, porque estamos encontrando, ¿por qué no hay problema? Porque estamos encontrando el deseo siempre de evangelizar, de dar a conocer la palabra de Dios. Y entonces, como consecuencia, es la misma mano del Señor la que les acompaña. Y después dice que ante esta realidad, como consecuencia, dice, muchos se convierten y muchos creen en Él. Muchos se convierten, muchos creen en Él. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Antioquía. Cuando llegó allá y vio la gracia que Dios les había anunciado, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme, con un corazón firme. Recordemos también que aquí, cuando estamos hablando de estas divisiones o de estas situaciones difíciles dentro de la comunidad, es porque se debe continuar trabajando más con el pensamiento, ¿verdad?, unificador, que es lo que Dios quiere. ¿Quién es el papaguazú, por decir así, verdad? Entonces, detrás de quién nosotros estamos caminando, procurando hacer una vida santa, una vida buena. Y después dice, la mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, al igual que el de Jerusalén, así entonces nosotros estamos pagando al Señor. Dice, Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo. Y de allí entonces nosotros podemos ver que esta gran multitud se adhiere al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron con la sola esperanza, ¿verdad?, de que todo un año o esa antigua iglesia se pudiese abrir. Que ahí podamos ver, que podamos entender Hechos de los Apóstoles, una iglesia abierta, una iglesia donde todos puedan entrar y participar. Por eso, justamente, Hechos, pero de todos los seguidores y discípulos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh, si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No temas.
tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser.
con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hoy especialmente con esta fundación, ¿verdad?, de la iglesia de Antioquía. Nosotros decíamos que es esa mano del Señor la que le acompaña al profeta, la mano del Señor el que le acompaña a la comunidad. Pero para eso nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco dónde se encuentra y cómo se manifiesta esta mano de Dios, que está presente siempre con sus seguidores. Muchos, por lo tanto, creen y se convierten. Creen y se convierten. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Antioquía. Bueno, ¿se dan cuenta? También podemos mirar de forma positiva y forma negativa, ¿verdad? Forma negativa es como para decir, bueno, joven controlarse, va a mirarlo ya, pues, ¿cómo es esto? ¿Quién le dio autorización? ¿Quién le dio permiso? Eso puede ser por una parte. Pero por otra parte también el hecho de enviar emisarios desde Jerusalén a Antioquía es como decir, bueno, nosotros estamos con ustedes. Venimos con esa carga, con esa fuerza, ¿verdad?, de parte de Dios para que podamos trabajar juntos y evangelizar. Porque cada uno tiene una riqueza impresionante, riqueza de Dios que tiene que poner al servicio de una evangelización total. Recordemos que la parte de la evangelización no se refiere simplemente a un catecismo o a unas doctrinas de fe. No es eso la verdadera evangelización. La verdadera evangelización es llegar mucho más allá, donde se pueda impregnar la cultura, los modales, la forma de ser, la preocupación, la ayuda, en fin, todo lo que nosotros podamos generar como comunidad, como humanidad, a eso le llamamos sobre todo entonces el aspecto aquí que estamos diciendo. Entonces, por eso es que la mano del Señor también les acompaña, ¿verdad? Porque cuando uno es generoso, cuando uno se entrega, cuando uno da, también eso como un boomerang. Y así encontramos aquí esta gran verdad. Ahora, el hecho de que cuando llegó y vio las gracias que su pueblo se exhortaba a todos a él, entonces justamente para darnos a entender que la exhortación, es decir, el trabajo, la prédica que están haciendo aquí los apóstoles, tiene una eficacia muy grande, ¿verdad? Por eso es que después, una vez que ellos anuncian el Evangelio, dan a conocer el Evangelio, aquí también viene esta segunda partecita que es muy importante, ¿verdad? Que es el exhortar a permanecer fieles al Señor con un corazón firme, con un corazón indiviso. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque el famoso ñañe, famoso, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero después entonces por eso es que está diciendo. Y te pone incluso las características de este Bernabé. Era un hombre bondadoso, primera cosita. La bondad en persona, la bondad que puede transmitir a los demás, lleno de Espíritu Santo y de mucha fe. Es decir, tenía mucha fe, tenía mucha fuerza del Espíritu de Dios en sí mismo. Y una gran multitud se adhirió al Señor. Una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y cuando lo encontró, una vez que están en Antioquía, lo llevó a Antioquía. En ambos vivieron. A todos que les ha llegado el Evangelio, cómo ellos lo vivían, ¿verdad? Cómo ambos vivieron todo un año en esas iglesias, enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Bueno, qué lindo, queridos amigos, este es otro dato importante también, es en Antioquía, donde por primera vez el Señor Jesucristo, Señor, aquí en la tierra, el nombre de Cristo, el nombre de cristianos, seguidores de Jesucristo en realidad, seguidores de Jesucristo, para con el cristianismo. Entonces, queridos amigos, aquí termina este párrafo
en el versículo 26, desde el 8 al 26, en que se nos anima a nosotros también a lanzarnos, a hacer, a no temer. Es la fuerza de Dios la que va a actuar en la medida en que nosotros también nos ponemos dóciles a la voz de Dios. La voz de Dios es aquella que nos llama y nos da fuerza para que nosotros podamos hacer el bien a los demás. Y me despido de ustedes, queridos amigos, siguiendo todavía, ¿verdad? Entonces, para seguir profundizando, Hechos de los Apóstoles en este capítulo 11 es demasiado importante. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 2 de julio, jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos
tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad. Viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, desde el 19 al 22. Estábamos leyendo aquí la parte de la fundación de la iglesia de Antioquía. Fundación de la iglesia de Antioquía, es decir, Abe, Pablo y justamente también en este sentido el que está cercano va a ser justamente Bernabé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? De cierta manera, Dios dice que Jerusalén, el centro, y sin embargo nosotros como que nos estamos abriendo. Y justamente ahí está el tema, ¿verdad? Es la universalidad, es la apertura del corazón y de la vida para con la gente. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo. Aquí te muestra cómo es este apóstol, bondadoso, lleno del Espíritu Santo, que se esfuerza por hacer algo lindo. Después dice, de muchos depende la fe, de permanecer fieles era el Señor. Ahora, una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces, Pablo partió en busca de Saulo. Al comienzo, se dan cuenta, están haciendo, dialogando, se van entendiendo. Ahora tú tocas y dice la gente, ahora me toca. Ahora yo voy a hacer esto, ahora vas a hacer esto, ahora vamos a hacer en conjunto, en comunidad. Esto es muy importante para que nosotros podamos también emular, imitar aquellas cosas positivas que también nuestros antepasados nos van ofreciendo. Ahora, partió
y se adhirió al Señor. Saulo, y cuando lo escuchamos dentro, los llevamos, ¿verdad?, hasta Antioquía. En Antioquía es entonces donde ellos por primera vez, después de hacer tanto, entre comillas, tanto barullo, o sea, dar a conocer la persona de Jesucristo, están mucho más abiertos a la gracia de Dios. Y entonces ambos vivieron haciendo allí todo un bien. Estamos disfrutando de ese entenderse directamente con un Dios misericordioso para que nosotros también podamos ofrecer el hecho de entenderse en la misericordia con Dios, que nos pide también misericordia para con todos. Aquí entonces partió hacia Tarso en búsqueda de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron allí todo un año, y esa iglesia, y enseñaron a múltiples personas. Quisieron simplemente entonces meterse en aquello que concierne verdaderamente a la vida del apóstol, a la vida. Ciertamente que es una formación integral, ¿verdad?, pero con ciertos valores y principios que son inclaudicables. Ambos vivieron todo un año en la iglesia de Antioquía y enseñaron a mucha gente. Esa iglesia es la que ahora, ¿verdad?, ayuda a esa comunidad para que salga adelante, porque ellos vivieron todo un año en la iglesia y enseñaron también a mucha gente de esta manera. En Antioquía, como sabemos, fue por primera vez donde los discípulos fueron llamados cristianos. Y queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.